La primera prioridad de Sargón fue estabilizar la frontera occidental. En 720 a.C. derrotó una coalición egipcio-filistea en la batalla de Rafía, una victoria que estableció firmemente el control asirio sobre la ruta comercial entre Mesopotamia y Egipto. Esta victoria no solo aseguró una fuente crucial de ingresos, sino que también aisló a los rebeldes babilónicos de su apoyo egipcio. Con el oeste asegurado, Sargón se volvió hacia el norte para enfrentar la amenaza urartea. Su campaña de 714 a.C. contra Urartu fue una obra maestra de planificación militar que combinó ataques frontales con maniobras de flanqueo a través de terrenos montañosos que los urarteos habían considerado impasables. La destrucción del reino de Urartu como potencia militar independiente eliminó la última amenaza seria a las fronteras del norte asirio. La conquista de Babilonia requirió una estrategia más sutil. Marduk-apla-iddina había construido una coalición formidable que incluía no solo a los elamitas, sino también a las tribus árabes y caldeas del sur de Mesopotamia. Sargón comprendió que la fuerza bruta sola no sería suficiente contra enemigos que conocían el terreno pantanoso del sur y podían desaparecer en las marismas cuando la presión se volvía demasiado intensa. En lugar de campañas de conquista directa, Sargón implementó una estrategia de desgaste que combinaba presión militar constante con guerra económica y diplomática. Bloqueó las rutas comerciales babilónicas, sobornó a líderes tribales para que cambiaran de bando y utilizó la religión babilónica tradicional para socavar la legitimidad de Marduk-apla-iddina. Esta estrategia multidimensional finalmente dio frutos en 710 a.C., cuando Marduk-apla-iddina fue abandonado por sus aliados y huyó a Elam. Sargón entró en Babilonia no como conquistador extranjero, sino como el restaurador legítimo del orden tradicional, tomando las manos de Marduk en el ritual que lo confirmaba como rey de Babilonia en la tradición mesopotámica. Pero quizás el logro más duradero de Sargón fue la construcción de Dur-Sharrukin, fortaleza de Sargón, su nueva capital cerca de la moderna Khorsabad. Esta ciudad, construida desde cero, según un plan maestro unificado, representaba el pináculo del urbanismo asirio y servía como símbolo del poder imperial para embajadores de todo el mundo conocido. Dur-Sharrukin cubría casi 3 kilómetros cuadrados y albergaba a más de 100.000 habitantes. Sus murallas, decoradas con relieves de toros alados y demonios protectores, se alzaban a 30 metros de altura. El Palacio Real, que ocupaba más de 200 habitaciones, estaba decorado con relieves que narraban las conquistas de Sargón en detalle fotográfico. Los jardines de Dur-Sharrukin eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo, utilizando técnicas de irrigación que canalizaban agua desde los ríos montañosos. Los ingenieros de Sargón crearon oasis artificiales donde crecían plantas exóticas de todas las provincias del imperio. Estos jardines no eran solo demostraciones de riqueza, eran statements políticos que mostraban cómo el poder asirio podía transformar el desierto en paraíso. El sistema administrativo perfeccionado por Sargón se convirtió en el modelo para todos los imperios posteriores del cercano Oriente. Sus archivos, escritos en acadio cuneiforme pero utilizando también arameo para correspondencia internacional, revelan una burocracia de sofisticación extraordinaria
que regulaba todo desde impuestos hasta rituales religiosos. Los funcionarios de Sargón mantenían registros detallados de la población, producción agrícola y capacidad militar de cada provincia. Este sistema de información permitía al gobierno central planificar campañas militares, redistribuir poblaciones y responder rápidamente a crisis locales. Era un nivel de control administrativo que no sería igualado hasta el Imperio Romano. La muerte de Sargón en 705 a.C., aparentemente en batalla contra las tribus cimerias en las montañas del norte, marcó el final de la era de expansión territorial asiria. Su hijo y sucesor, Senaquerib, 704-681 a.C., heredó un imperio que había alcanzado sus límites geográficos naturales y se vio obligado a adoptar una estrategia defensiva. Senaquerib enfrentó inmediatamente una crisis que probaría ser definitoria para su reinado. Marduk-apla-iddina había regresado del exilio elamita y había recuperado el control de Babilonia, iniciando una rebelión que se extendería por todo el sur de Mesopotamia. Al mismo tiempo, una gran coalición occidental liderada por Ezequías de Judá y respaldada por Egipto desafió el control asirio del Levante. La respuesta de Senaquerib a estas crisis gemelas reveló tanto las fortalezas como las limitaciones del poder asirio en su apogeo. Sus campañas fueron ejecutadas con la eficiencia mecánica que había caracterizado a sus predecesores, pero también mostraron una brutalidad que sugería desesperación más que confianza. La primera campaña de Senaquerib se dirigió contra Babilonia, donde Marduk-apla-iddina había fortalecido sus defensas con mercenarios elamitas y había convertido las ciudades del sur en fortalezas virtualmente inexpugnables. La guerra en los pantanos del sur se prolongó durante años, con victorias y derrotas alternándose en un patrón que gradualmente agotó los recursos de ambos bandos. En 701 a.C., Senaquerib se volvió hacia el oeste para enfrentar la rebelión de Judá. Su campaña en el Levante fue documentada no solo en anales asirios, sino también en fuentes bíblicas, proporcionando una de las mejores oportunidades para comparar perspectivas asirias e israelitas sobre los mismos eventos. Los anales de Senaquerib describen una campaña sistemática que conquistó 46 ciudades fortificadas de Judá, deportó más de 200.000 habitantes y encerró a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Pero, significativamente, los anales no afirman que Jerusalén fuera capturada, una omisión que ha generado siglos de debate histórico. La narrativa bíblica, registrada en 2 Reyes, describe la liberación milagrosa de Jerusalén cuando el ángel del Señor mató a 185.000 soldados asirios en una sola noche, obligando a Senaquerib a retirarse. Los historiadores han propuesto explicaciones que van desde epidemias hasta intervención egipcia, pero el misterio de por qué Senaquerib no tomó Jerusalén permanece sin resolver. Independientemente de lo que sucedió en Jerusalén, la campaña occidental de Senaquerib logró sus objetivos principales. La rebelión fue sofocada, los aliados de Judá fueron castigados severamente y el control asirio del Levante fue restaurado. Ezequías pagó un tributo tan masivo que vació el tesoro del templo, y Judá permaneció leal a Asiria durante el resto del período imperial. Pero la victoria en el oeste fue ensombrecida por el desastre continuo en Babilonia.
Marduk-apla-iddina había sido reemplazado por su hijo, quien demostró ser incluso más hábil en la guerra de guerrillas. Las ciudades babilónicas se rebelaban tan pronto como las guarniciones asirias se retiraban, y cada nueva campaña requería recursos cada vez mayores para lograr resultados cada vez menores. La frustración de Sennacherib con la resistencia babilónica finalmente lo llevó a tomar una decisión que horrorizó al mundo antiguo. En 689 a.C. ordenó la destrucción completa de Babilonia. La ciudad santa de Marduk, centro cultural de Mesopotamia durante más de 1000 años, fue arrasada sistemáticamente. Sus templos fueron demolidos, sus bibliotecas quemadas y sus habitantes masacrados o deportados. La destrucción de Babilonia fue un acto de vandalismo cultural sin precedentes que escandalizó incluso a los propios asirios. Babilonia no era solo una ciudad, era el corazón espiritual de la civilización mesopotámica, hogar de tradiciones académicas y religiosas que se remontaban a los albores de la historia escrita. Su destrucción fue vista como un acto de sacrilegio que inevitablemente provocaría la venganza divina. Los últimos años del reinado de Sennacherib fueron ensombrecidos por esta decisión fatídica. Las rebeliones se multiplicaron por todo el imperio. Incluso en Asiria misma comenzaron a circular rumores de que los dioses habían maldecido al rey por su sacrilegio. La tensión llegó a su punto culminante en 681 a.C., cuando Sennacherib fue asesinado por dos de sus propios hijos en el templo de Nisroch. El asesinato de Sennacherib marcó el comienzo de una guerra civil que amenazó con destruir el imperio desde adentro. Los hijos asesinos huyeron a Urartu, pero otros pretendientes al trono emergieron en diferentes partes del imperio. Fue solo la acción rápida y decisiva de Esaradón, otro hijo de Sennacherib, lo que previno la fragmentación completa del estado asirio. Esaradón, 680-669 a.C., ascendió al trono en circunstancias que requerían tanto genio militar como sabiduría política excepcional. Su primera prioridad fue restaurar la legitimidad religiosa de la dinastía, y su decisión más importante fue ordenar la reconstrucción de Babilonia. Este acto de piedad política no solo calmó las tensiones religiosas, sino que también demostró que el nuevo rey comprendía las limitaciones del poder basado únicamente en la fuerza. La reconstrucción de Babilonia bajo Esaradón fue más que un proyecto arquitectónico. Fue un ejercicio de ingeniería social diseñado para integrar permanentemente Babilonia en el imperio asirio. Los nuevos templos fueron construidos según planes asirios. Las nuevas bibliotecas fueron pobladas con copias de textos asirios y los nuevos sacerdotes fueron entrenados en tradiciones que combinaban elementos babilónicos y asirios. Pero Esaradón no se limitó a políticas defensivas. Sus ambiciones se extendieron más allá de las fronteras tradicionales del imperio asirio hacia el premio último, la conquista de Egipto. Esta expedición representaba el mayor desafío militar que cualquier rey asirio había emprendido jamás. Una campaña a través de cientos de kilómetros de desierto contra un enemigo que había resistido invasiones durante milenios. Los preparativos para la invasión de Egipto requirieron años de planificación meticulosa.
Esaradón estableció bases de suministro a través del desierto del Sinaí, negoció alianzas con las tribus beduinas que controlaban las rutas de caravanas y construyó una flota en el Mediterráneo para apoyar el avance terrestre. Era una operación logística de complejidad sin precedentes en la historia militar antigua. La invasión misma, lanzada en 671 a.C., fue un triunfo de organización militar. Las fuerzas asirias, adaptadas para la guerra del desierto mediante entrenamiento especializado y equipos modificados, avanzaron a través del Sinaí con velocidad que sorprendió a los defensores egipcios. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de Menfis, donde las tácticas asirias demostraron su superioridad sobre los métodos militares egipcios tradicionales. La captura de Menfis y la flight del faraón Taharka marcaron el apogeo del poder asirio. Por primera vez en la historia, un solo imperio controlaba toda la Mesopotamia, el Levante y la parte norte de Egipto. Las fronteras asirias se extendían desde las montañas de Armenia hasta las cataratas del Nilo, abarcando prácticamente todo el mundo civilizado conocido. Pero la conquista de Egipto también reveló los límites prácticos del imperio asirio. Egipto estaba demasiado lejos de Mesopotamia para ser controlado efectivamente con las comunicaciones y tecnología de la época. Las rebeliones egipcias requerían campañas constantes que drenaban recursos necesarios para mantener el control en otras partes del imperio. Esaradón murió en 669 a.C. durante una campaña para sofocar otra rebelión egipcia, legando a sus sucesores un imperio que había alcanzado su máxima extensión, pero que también mostraba signos de tensión estructural. Su decisión de dividir el imperio entre dos de sus hijos Asurbanipal recibió a Siria, mientras que Shamash-shum-ukin recibió Babilonia. Fue un intento de resolver estas tensiones, pero finalmente las exacerbó. Asurbanipal, 660 y 8627 a. Frite, fue el último gran rey del imperio asirio, un monarca que combinó genio militar con erudición intelectual en un grado que no tenía precedentes en la historia antigua. Su reinado marcó tanto el apogeo cultural asirio como el comienzo del declive que llevaría a la destrucción del imperio. Los primeros años del reinado de Asurbanipal fueron dedicados a consolidar el control sobre Egipto, donde Taharka había regresado del exilio y había recuperado el control del sur del país. Las campañas de Asurbanipal en Egipto fueron las más exitosas de cualquier invasor extranjero hasta las conquistas de Alejandro Magno, llevando las armas asirias hasta Tebas en el Alto Egipto. La captura y saqueo de Tebas en 663 a.C. resonó por todo el mundo civilizado. Tebas era una de las ciudades más antiguas y sagradas del mundo, capital de Egipto durante sus períodos más gloriosos, y hogar de templos cuyas riquezas eran legendarias. Su destrucción por las tropas asirias demostró que ninguna ciudad, sin importar cuán antigua o sagrada, estaba segura del poder asirio. El botín tomado de Tebas financió los proyectos de construcción más ambiciosos en la historia asiria. El palacio de Asurbanipal en Nínive se convirtió en la mayor estructura arquitectónica del mundo antiguo, decorada con relieves que narraban sus conquistas en detalles sin precedentes. Pero más importante que la magnificencia arquitectónica fue la biblioteca que Asurbanipal estableció en su palacio.
La biblioteca de Asurbanipal representó el primer intento sistemático en la historia de recopilar y preservar todo el conocimiento humano disponible. Sus agentes viajaron por todo el imperio copiando textos de todas las tradiciones académicas conocidas: literatura sumeria, ciencia babilónica, astrología caldea, medicina egipcia y rituales de culturas que han desaparecido sin dejar otra huella. Los más de 30.000 tablillas cuneiformes de la biblioteca de Asurbanipal constituyen nuestro archivo más importante del conocimiento del mundo antiguo. Contienen la versión más completa de la epopeya de Gilgamesh, tratados científicos que anticipan descubrimientos modernos y registros históricos que proporcionan información crucial sobre civilizaciones que de otro modo habrían sido olvidadas completamente. Pero el proyecto intelectual de Asurbanipal no era puramente académico, era también una herramienta de control imperial. Al concentrar el conocimiento de todas las tradiciones culturales del imperio en Nínive, Asurbanipal buscaba crear una síntesis cultural que legitimara el dominio asirio sobre pueblos diversos. La biblioteca era un símbolo de que Asiria no era simplemente una potencia militar, sino la heredera de todas las tradiciones civilizadas del mundo conocido. Los relieves del palacio de Asurbanipal en Nínive representan el pináculo del arte asirio, combinando precisión técnica con poder narrativo que rivaliza con las mejores obras de cualquier período histórico. Las famosas escenas de caza de leones muestran no solo la maestría artística asiria, sino también la filosofía política que equiparaba al rey con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Pero incluso en el apogeo de su poder cultural y militar, el imperio de Asurbanipal comenzó a mostrar signos de la tensión estructural que finalmente lo destruiría. La decisión de Saradón de dividir el imperio entre sus dos hijos había creado una rivalidad dinástica que explotó en guerra civil en 652 a.C., cuando Shamash-Shum-Ukin se rebeló contra su hermano. La guerra civil entre Asurbanipal y Shamash-Shum-Ukin duró 4 años y devastó Mesopotamia. Shamash-Shum-Ukin había construido una coalición formidable que incluía no solo a Babilonia, sino también a Elam, las tribus árabes e incluso algunas provincias asirias. Era la crisis más seria que el imperio había enfrentado desde su fundación. La guerra se caracterizó por una brutalidad que superó incluso los estándares asirios tradicionales. Ciudades enteras fueron arrasadas, poblaciones completas deportadas o masacradas, y regiones fértiles convertidas en desiertos. El asedio de Babilonia duró 3 años y terminó solo cuando Shamash-Shum-Ukin se suicidó quemándose vivo en su palacio. Aunque Asurbanipal finalmente triunfó, la guerra civil había drenado fatalmente los recursos del imperio. Las provincias fronterizas, dejadas sin guarniciones adecuadas durante la guerra, comenzaron a declinar hacia la independencia de facto. Las tribus nómadas, que habían sido mantenidas en jaque por la presión militar constante, comenzaron a penetrar en territorio imperial. Los últimos años del reinado de Asurbanipal fueron ensombrecidos por crisis múltiples que señalaban el comienzo del fin del poder asirio. En el este, las tribus medas habían comenzado a unificarse bajo líderes que combinaban la movilidad tradicional nómada con tácticas militares aprendidas de Asiria. En el oeste, la retirada asiria de Egipto había permitido el resurgimiento del poder egipcio nativo bajo la dinastía saíta, pero la amenaza más seria vino del norte.
donde las tribus cimerias y escitas habían comenzado migraciones masivas que presionaban las fronteras del imperio. Estos pueblos nómadas de las estepas euroasiáticas poseían una movilidad y ferocidad que las tácticas asirias tradicionales no podían contrarrestar efectivamente. La muerte de Asurbanipal en 627 a.C. marcó el comienzo del colapso final del imperio asirio. Sus sucesores Asur-etil-ilani, 626-623 a.C. y Sine-Sharishkun, 622-612 a.C. fueron reyes débiles que lucharon contra rebeliones internas, mientras enemigos externos convergían hacia el corazón del imperio. El evento que precipitó el colapso final fue la rebelión de Nabopolassar en Babilonia en 626 a.C. Nabopolassar, un caldeo que había servido como gobernador asirio, se proclamó rey independiente de Babilonia y comenzó la guerra que terminaría con la destrucción del imperio asirio. Su rebelión fue exitosa, porque coincidió con presiones militares en todas las otras fronteras asirias. En 614 a.C., una coalición de medas y babilonios capturó Asur, la ciudad santa que había dado su nombre al imperio. La destrucción de Asur fue tanto un golpe psicológico como estratégico, demostrando que los dioses asirios ya no protegían a su pueblo elegido. Los defensores supervivientes huyeron hacia Nínive, concentrando las fuerzas asirias restantes en un último bastión desesperado. El asedio de Nínive, en 612 a.C., fue el evento culminante de una era. La ciudad que había sido el terror del mundo civilizado durante siglos se encontró sitiada por una coalición de todos los pueblos que había oprimido. Los medas atacaron desde el este, los babilonios desde el sur y las tribus escitas desde el norte, mientras que los asirios supervivientes se aferraban desesperadamente a las murallas de su capital. Las murallas de Nínive, que se alzaban a 40 metros de altura y tenían 15 metros de espesor, habían sido consideradas imprenables, pero las técnicas de asedio desarrolladas por los propios asirios fueron ahora utilizadas contra ellos. Torres de asedio más altas que las murallas permitieron a los atacantes disparar sobre los defensores, mientras que túneles minaron los cimientos de las fortificaciones. La caída de Nínive fue acompañada por una destrucción tan completa que la ciudad nunca fue reconstruida. Los palacios que habían albergado las riquezas del mundo fueron saqueados y quemados. La biblioteca de Asurbanipal, irónicamente, fue preservada porque las tablillas de arcilla se endurecieron en los incendios que destruyeron el resto de la ciudad. Los habitantes fueron masacrados o vendidos como esclavos, y la ciudad que había dominado el mundo civilizado durante siglos se convirtió en un montón de ruinas. Los últimos asirios, liderados por Asurbanipal II, huyeron hacia el oeste y establecieron un gobierno en el exilio en Harran. Pero este último vestigio del poder asirio fue eliminado por los babilonios en 609 a.C., marcando el final definitivo del imperio que había dominado el cercano oriente durante más de 1000 años. La destrucción del imperio asirio fue tan completa que dentro de una generación la mayoría de las ciudades asirias fueron abandonadas y comenzaron a ser cubiertas por la arena del desierto. Los vencedores implementaron una política de damnatio memoriae, intentando borrar toda huella de la civilización que los había oprimido durante tanto tiempo. Pero el legado del imperio asirio se extendió mucho más allá de su destrucción física.
Las técnicas administrativas desarrolladas por los reyes asirios fueron adoptadas por todos los imperios posteriores del Cercano Oriente. El sistema de provincias, el uso de deportaciones para controlar poblaciones conquistadas y la combinación de fuerza militar con propaganda psicológica se convirtieron en elementos estándares del imperialismo antiguo. Los persas, que eventualmente heredaron gran parte del territorio asirio, adoptaron muchas instituciones asirias, incluyendo el sistema de comunicaciones por relevos que permitía al gobierno central mantener contacto con provincias distantes. Alejandro Magno estudió las tácticas asirias antes de sus conquistas, y los romanos utilizaron técnicas de asedio desarrolladas originalmente por ingenieros asirios. El impacto cultural del imperio asirio fue igualmente duradero. Las deportaciones asirias habían mezclado poblaciones de todo el Cercano Oriente, creando una síntesis cultural que influyó en desarrollos posteriores en religión, arte y literatura. El arameo, que había sido adoptado como lengua administrativa del imperio asirio, se convirtió en la lengua franca del Cercano Oriente, y fue la lengua que habló Jesucristo. Las tradiciones artísticas asirias, especialmente los relieves palaciegos, influyeron en el arte persa, griego y eventualmente romano. Las técnicas narrativas desarrolladas en los relieves asirios, que contaban historias complejas a través de secuencias de imágenes, anticiparon desarrollos posteriores en arte visual que continúan hasta el presente. La arquitectura asiria, con su énfasis en la monumentalidad y la intimidación psicológica, estableció precedentes que serían seguidos por todos los imperios posteriores. Los palacios asirios fueron los primeros en utilizar sistemáticamente la arquitectura como propaganda política, una tradición que se extendería desde Persépolis hasta el Coliseo romano. Pero quizás el legado más importante del imperio asirio fue el establecimiento del primer sistema verdaderamente internacional de gobierno. Antes de Asiria, los imperios habían sido esencialmente confederaciones de ciudades, estado o reinos étnicos. Los asirios crearon el primer estado multinacional que integró pueblos diversos bajo un sistema administrativo unificado. Este precedente asirio fue crucial para el desarrollo de todos los imperios posteriores. Los persas, griegos y romanos, todos construyeron sobre los fundamentos administrativos establecidos por Asiria. La idea misma de un imperio universal, un estado que podía incluir todas las nacionalidades conocidas bajo un solo gobierno, fue una innovación asiria que se convirtió en el ideal político dominante del mundo antiguo. La influencia asiria en la tradición bíblica fue igualmente profunda. Los autores bíblicos vieron en la destrucción de Asiria la confirmación de que Dios castiga a los opresores, un tema que se convirtió en central para la teología judía y posteriormente cristiana. El libro de Nahum celebra la caída de Nínive, en términos que reflejan el alivio de pueblos que habían vivido bajo la sombra del terror asirio durante siglos. Al mismo tiempo, la experiencia del exilio babilónico, que fue una continuación de las políticas de deportación desarrolladas por los asirios, fundamentalmente transformó el judaísmo. La necesidad de mantener la identidad religiosa en el exilio llevó al desarrollo de nuevas formas de práctica religiosa que enfatizaban el estudio de textos sagrados más que el ritual del templo. Los griegos, que conocieron el poder asirio durante sus últimas décadas, desarrollaron una imagen del imperio que enfatizaba su despotismo y brutalidad. Esta imagen
transmitida a través de autores como Heródoto y Jenofonte, influyó en las percepciones occidentales del despotismo oriental durante milenios. Pero estudios modernos han revelado que esta imagen griega era parcialmente sesgada, ignorando los logros administrativos y culturales del imperio asirio. El redescubrimiento moderno de la civilización asiria comenzó en el siglo XIX, cuando arqueólogos europeos comenzaron a excavar las ruinas de Nínive, Nimrud y otras ciudades asirias. Los relieves encontrados en estos sitios causaron sensación en Europa, tanto por su calidad artística como por su contenido histórico. El desciframiento de la escritura cuneiforme permitió a los eruditos leer los anales de los reyes asirios por primera vez en más de 2 milenios. Estos textos revelaron una civilización de sofisticación administrativas que rivalizaba con cualquier cosa en el mundo antiguo, junto con un nivel de documentación histórica que superaba incluso al del Imperio Romano. Los archivos asirios han proporcionado información crucial sobre la historia del cercano Oriente Antiguo. Las listas de reyes asirios han ayudado a establecer cronologías precisas para el mundo antiguo, mientras que las cartas diplomáticas han revelado las complejidades de las relaciones internacionales en el primer milenio A.C. La biblioteca de Asurbanipal en particular ha sido una fuente inagotable de información sobre las tradiciones intelectuales del mundo antiguo. Los textos preservados allí incluyen no solo literatura asiria, sino también copias de obras de todas las civilizaciones del cercano Oriente, proporcionando una ventana única hacia el mundo intelectual de la antigüedad. Los estudios modernos del Imperio asirio han revelado también la sofisticación de su economía. Los archivos comerciales muestran redes de comercio que se extendían desde India hasta España, sistemas de crédito que anticipaban prácticas bancarias modernas y técnicas agrícolas que maximizaban la productividad en tierras marginales. La tecnología militar asiria ha sido objeto de particular interés para historiadores militares. Las innovaciones asirias en máquinas de asedio, tácticas de caballería y logística militar establecieron precedentes que influyeron en el desarrollo militar durante siglos. Los estudios experimentales de réplicas de armas asirias han confirmado la efectividad de sus diseños. La religión asiria, aunque menos conocida que otros aspectos de su civilización, mostró una capacidad notable para integrar tradiciones diversas. El panteón asirio incluía dioses de todas las civilizaciones conquistadas, creando una síntesis religiosa que anticipaba desarrollos posteriores en el mundo helenístico y romano. Las técnicas artísticas asirias, especialmente en escultura de relieve, representaron el pináculo del realismo en el arte del cercano Oriente Antiguo. Los artistas asirios fueron los primeros en representar paisajes detallados, expresiones faciales individualizadas y movimiento dinámico en un grado que no sería igualado hasta el arte griego clásico. La influencia asiria en la literatura mundial ha sido igualmente significativa. Las técnicas narrativas desarrolladas en los anales asirios, que combinaban historia factual con elementos épicos, influyeron en tradiciones historiográficas posteriores. Los temas asirios aparecen en obras que van desde la Biblia hasta Byron, reflejando el impacto duradero de esta civilización en la imaginación occidental. Los estudios arqueológicos modernos han revelado también el impacto ambiental del imperio asirio.
La construcción de ciudades masivas, la deforestación para proyectos de construcción y la intensificación agrícola tuvieron consecuencias ecológicas que duraron siglos. Estos estudios proporcionan perspectivas valiosas sobre las relaciones entre civilización y medio ambiente en el mundo antiguo. La estructura social del Imperio asirio, revelada a través de archivos legales y administrativos, muestra una sociedad más compleja y móvil de lo que las fuentes clásicas sugerían. Aunque la esclavitud era común, también existían amplias oportunidades para el avance social a través del servicio militar o administrativo. Las mujeres en la sociedad asiria tenían más derechos y oportunidades de lo que era común en muchas otras civilizaciones antiguas. Los archivos incluyen contratos comerciales firmados por mujeres, testamentos que otorgan propiedad a herederas femeninas y registros de mujeres que ocupaban posiciones administrativas importantes. La medicina asiria, revelada a través de tablillas médicas encontradas en bibliotecas reales, mostró un nivel de sofisticación que rivalizaba con tradiciones médicas egipcias y griegas. Los médicos asirios realizaban cirugías complejas, prescribían medicamentos basados en conocimiento empírico y mantenían registros detallados de tratamientos y resultados. La astronomía asiria fue igualmente avanzada, con observaciones que fueron utilizadas por astrónomos babilónicos y griegos posteriores. Los asirios fueron los primeros en desarrollar calendarios precisos basados en observaciones lunares y solares, y sus predicciones de eclipses fueron utilizadas por civilizaciones posteriores. Las técnicas agrícolas asirias, desarrolladas para maximizar la productividad en tierras marginales, incluyeron innovaciones en irrigación, rotación de cultivos y cría de ganado que fueron adoptadas por pueblos en todo el cercano Oriente. Los jardines botánicos reales sirvieron como centros de experimentación agrícola donde se probaron nuevas variedades de plantas. El sistema legal asirio, aunque duro, según estándares modernos, mostró una sofisticación considerable en su diferenciación entre tipos de crímenes y castigos apropiados. Los códigos legales asirios incluían provisiones para contratos comerciales, derechos de propiedad, disputas matrimoniales y crímenes contra el Estado, creando un marco legal que fue adoptado por muchas civilizaciones posteriores. Las técnicas de construcción asirias representaron el pináculo de la ingeniería del cercano Oriente Antiguo. Los arquitectos asirios fueron los primeros en utilizar sistemáticamente arcos y bóvedas para crear espacios interiores vastos sin columnas de soporte. Sus técnicas de movimiento de piedras masivas no serían igualadas hasta el período romano. Los sistemas de comunicación desarrollados por el Imperio asirio fueron cruciales para el control de territorios vastos. Una red de carreteras pavimentadas conectaba las capitales provinciales con Nínive, mientras que un sistema de relevos de mensajeros permitía que las comunicaciones oficiales viajaran a velocidades que no serían superadas hasta la época moderna. El comercio bajo el Imperio asirio alcanzó una escala internacional sin precedentes. Los mercaderes asirios establecieron colonias comerciales desde España hasta India, utilizando sistemas estandarizados de pesos, medidas y monedas que facilitaban el comercio de larga distancia. Las rutas comerciales asirias conectaron civilizaciones que anteriormente habían tenido poco contacto entre sí. Las técnicas metalúrgicas asirias fueron las más avanzadas del mundo antiguo. Los herreros asirios
Desarrollaron métodos para producir acero de alta calidad, trabajar metales preciosos con precisión excepcional y crear aleaciones especializadas para diferentes propósitos militares y civiles. Sus armas de hierro eran superiores a cualquier cosa que sus enemigos poseyeran. La educación en el imperio asirio era más extensa de lo que había sido común en civilizaciones anteriores. Escuelas especializadas entrenaban escribas, médicos, ingenieros y administradores, mientras que academias militares producían oficiales profesionales. El sistema educativo asirio fue el primero en combinar entrenamiento técnico con educación general. Las artes decorativas asirias, incluyendo trabajos en metal, cerámica y textiles, establecieron estándares de calidad que influirían en tradiciones artísticas posteriores. Los artesanos asirios fueron especialmente famosos por sus trabajos en marfil, que combinaban técnicas locales con influencias de todo el mundo conocido. La música y la literatura asirias, aunque menos preservadas que otros aspectos de su cultura, mostraron igual sofisticación. Los himnos religiosos asirios influirían en tradiciones litúrgicas posteriores, mientras que sus técnicas narrativas aparecen en literaturas que van desde la épica griega hasta los romances medievales. Las ciencias en el imperio asirio incluían no solo astronomía y medicina, sino también matemáticas, química y lo que modernamente llamaríamos ingeniería. Los científicos asirios fueron los primeros en desarrollar técnicas sistemáticas para probar hipótesis, registrar observaciones y transmitir conocimiento a través de generaciones. La filosofía política asiria, aunque raramente articulada explícitamente, estableció precedentes importantes para el pensamiento político posterior. La idea de un imperio universal justificado por mandato divino, la noción de que diferentes pueblos podían ser integrados bajo un sistema legal común y el concepto de que la civilización tenía el derecho y la obligación de expandirse sobre la barbarie, todas aparecieron por primera vez en forma sistemática bajo los asirios. El impacto del imperio asirio en el desarrollo urbano fue igualmente significativo. Las ciudades asirias fueron las primeras en incorporar sistemáticamente consideraciones de salubridad pública, con sistemas de alcantarillado, suministro de agua limpia y planificación urbana que maximizaba tanto la eficiencia como la defensa. Estos precedentes urbanos influyeron en el desarrollo de ciudades por todo el mundo mediterráneo. Las técnicas diplomáticas desarrolladas por los asirios establecieron precedentes que se convirtieron en estándares internacionales. Los tratados asirios fueron los primeros en incluir cláusulas detalladas sobre comercio, extradición y resolución de disputas. Sus embajadas mantenían protocolos ceremoniales que fueron adoptados por todas las cortes posteriores del cercano Oriente. La cartografía asiria fue la más precisa del mundo antiguo, con mapas que mostraban no solo características geográficas, sino también información sobre recursos, poblaciones y fortalezas militares. Estos mapas fueron utilizados tanto para planificación militar como para administración civil, y establecieron estándares de precisión que no serían superados durante siglos. Los sistemas de archivo desarrollados por los asirios fueron los más sofisticados de la antigüedad, con métodos de catalogación y preservación que permitieron la supervivencia de decenas de miles de documentos. Estos sistemas proporcionaron modelos para bibliotecas y archivos posteriores.
incluyendo la famosa Biblioteca de Alejandría. Las técnicas agrícolas especializadas desarrolladas en diferentes regiones del Imperio asirio fueron adaptadas a condiciones locales específicas, creando una diversidad de prácticas que maximizaban la productividad en diferentes ambientes. Estas técnicas fueron preservadas y transmitidas por poblaciones locales mucho después de la caída del imperio. Las tradiciones culinarias del imperio asirio, reveladas a través de archivos palaciegos y representaciones artísticas, mostraron una sofisticación que reflejaba las conexiones comerciales globales del imperio. Los banquetes reales incluían ingredientes de todo el mundo conocido, preparados según técnicas que combinaban tradiciones de múltiples civilizaciones. La medicina veterinaria asiria fue particularmente avanzada, reflejando la importancia de los animales tanto para agricultura como para guerra. Los veterinarios asirios desarrollaron tratamientos para enfermedades de caballos, ganado y animales exóticos que fueron utilizados en jardines zoológicos reales. Los jardines zoológicos asirios fueron los primeros en exhibir sistemáticamente animales de todo el mundo conocido, sirviendo tanto propósitos recreativos como científicos. Estos jardines proporcionaron oportunidades para el estudio de anatomía animal, comportamiento y técnicas de cría que avanzaron el conocimiento zoológico. Las técnicas de preservación de alimentos desarrolladas para abastecer campañas militares largas fueron adoptadas por comerciantes y viajeros por todo el mundo antiguo. Los métodos asirios para secar carnes, preservar granos y mantener agua potable durante viajes largos establecieron estándares que fueron utilizados durante siglos. Los sistemas de contabilidad asirios fueron los más sofisticados del mundo antiguo, con métodos para rastrear inventarios complejos, calcular impuestos y mantener registros financieros precisos. Estos sistemas proporcionaron modelos para prácticas comerciales que se extendieron por todo el mundo mediterráneo. Las técnicas arquitectónicas asirias para construcción en diferentes ambientes climáticos fueron adaptadas por constructores en regiones desde el desierto hasta las montañas. Los métodos asirios para aislar edificios contra calor extremo, frío y humedad fueron utilizados por civilizaciones posteriores en ambientes similares. La orfebrería asiria alcanzó niveles de refinamiento que no serían igualados hasta el período helenístico. Los orfebres asirios desarrollaron técnicas para trabajar oro, plata y piedras preciosas que crearon objetos de belleza excepcional que sirvieron como modelos para artesanos posteriores. Las técnicas textiles asirias, incluyendo tintes, tejidos y decoración, establecieron estándares de calidad que influirían en tradiciones textiles por todo el mundo mediterráneo. Los textiles asirios fueron especialmente famosos por sus colores vivos y diseños complejos que combinaban influencias de múltiples tradiciones culturales. Los perfumes y cosméticos asirios utilizaron ingredientes de todo el imperio, creando productos que fueron imitados por élites en civilizaciones posteriores. Las técnicas asirias para destilar esencias, mezclar aromas y crear productos de belleza fueron preservadas y transmitidas a través del mundo helenístico. Las técnicas de trabajo en cuero, desarrolladas para equipar ejércitos asirios, crearon productos de durabilidad excepcional que fueron adoptados por militares y civiles en todo el mundo antiguo. Los métodos asirios para curtir, colorear y dar forma al cuero establecieron estándares industriales
que duraron siglos. La cerámica asiria combinó funcionalidad con belleza artística en un grado que estableció nuevos estándares para alfareros por todo el cercano Oriente. Las técnicas asirias para crear cerámicas impermeables, decorar con esmaltes complejos y producir en escalas industriales fueron adoptadas ampliamente. Los instrumentos musicales asirios, incluyendo tanto instrumentos tradicionales mesopotámicos como innovaciones que incorporaban influencias de todo el imperio, establecieron precedentes para desarrollos musicales posteriores. La música asiria influyó en tradiciones que se extendieron desde Grecia hasta India. Las técnicas asirias para trabajar piedra, incluyendo tanto escultura artística como construcción práctica, fueron las más avanzadas del mundo antiguo. Los métodos asirios para cortar, transportar y dar forma a piedras masivas fueron utilizados por constructores posteriores en proyectos que iban desde templos hasta fortificaciones. Los sistemas asirios para gestión de recursos hídricos, incluyendo irrigación, drenaje y suministro urbano de agua, fueron adoptados por civilizaciones en regiones áridas por todo el mundo mediterráneo. Estas técnicas fueron cruciales para el desarrollo de agricultura intensiva en tierras marginales. Las técnicas asirias de navegación y construcción naval desarrolladas para operaciones militares y comerciales en ríos y mares establecieron precedentes que influirían en el desarrollo marítimo posterior. Los barcos asirios fueron los primeros en combinar eficientemente vela y remo para máxima versatilidad. Los métodos asirios para administrar poblaciones diversas, incluyendo sistemas para integrar refugiados, prisioneros de guerra e inmigrantes voluntarios, establecieron precedentes para políticas de inmigración que fueron utilizadas por imperios posteriores. Estas políticas fueron cruciales para mantener la estabilidad en un imperio multinacional. Las técnicas asirias para guerra psicológica, incluyendo propaganda, terror calculado y manipulación de información, fueron estudiadas y adoptadas por comandantes militares durante siglos. Los métodos asirios para desmoralizar enemigos antes de batallas físicas se convirtieron en elementos estándares de estrategia militar. Los sistemas asirios para comunicación de larga distancia, incluyendo señales de fuego, mensajeros montados y códigos cifrados, establecieron precedentes para redes de comunicación que fueron utilizadas por administradores civiles y militares por todo el mundo antiguo. Las técnicas asirias para minería y metalurgia, desarrolladas para explotar recursos minerales en todo el imperio, fueron adoptadas por mineros y herreros en regiones desde España hasta Irán. Los métodos asirios para localizar depósitos minerales, extraer metales y refinar productos establecieron estándares industriales. Los sistemas educativos asirios para entrenar especialistas en diferentes campos fueron imitados por instituciones en civilizaciones posteriores. La combinación asiria de entrenamiento práctico con educación teórica estableció modelos para sistemas educativos que se extendieron por todo el mundo mediterráneo. Las técnicas asirias para preservar y transmitir conocimiento, incluyendo tanto métodos de escritura como sistemas de archivo, fueron adoptadas por bibliotecas y academias en civilizaciones posteriores. Los estándares asirios para documentación precisa y preservación a largo plazo establecieron precedentes que duraron milenios. Mientras las estrellas brillan sobre las ruinas silenciosas de Nínive y Nimrud,
donde una vez resonaron los cuernos de guerra asirios y se alzaron los palacios de los reyes del universo. El eco de este imperio extraordinario continúa reverberando a través de los siglos, en cada sistema administrativo moderno, en cada red de comunicaciones globales, en cada intento de crear orden a partir del caos multicultural. Algo del genio asirio perdura. El imperio asirio no fue simplemente una máquina de guerra. Fue el primer experimento exitoso en gobierno global, el primer intento de crear un mundo donde diferentes pueblos, lenguas y tradiciones pudieran coexistir bajo un sistema común de ley y administración. Sus métodos fueron a menudo brutales, pero sus logros fueron revolucionarios. Los asirios demostraron que era posible gobernar territorios vastos y poblaciones diversas, que la tecnología y la organización podían triunfar sobre las ventajas tradicionales de geografía y números, y que el poder basado en la eficiencia y la innovación podía durar más que el poder basado en la tradición y la legitimidad heredada. Pero el imperio asirio también ilustró los límites del poder basado únicamente en la fuerza. Su destrucción final demostró que ningún sistema político, sin importar cuán eficiente, puede sobrevivir indefinidamente sin el consentimiento de los gobernados. La brutalidad, que había sido la fuente de su fuerza, finalmente se convirtió en la causa de su destrucción. En el silencio de la noche mesopotámica, cuando el viento sopla sobre las colinas que ocultan los palacios enterrados de Sargón y Asurbanipal, podemos casi escuchar los ecos de una civilización que cambió el mundo para siempre. Las lecciones del imperio asirio sobre el poder y sus límites, sobre la innovación y la tradición, sobre la necesidad de equilibrar la eficiencia con la humanidad, siguen siendo relevantes en nuestro mundo globalizado. La historia de Asiria no es solo un relato de conquista antigua. Es una meditación sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad del gobierno y el precio de la grandeza. Nos enseña que las civilizaciones, como los individuos, son juzgadas no solo por sus logros, sino por los métodos que utilizan para alcanzarlos. El legado del imperio asirio vive en cada institución que busca crear orden a partir del caos, en cada sistema que intenta equilibrar la diversidad con la unidad y en cada sociedad que lucha por combinar la eficiencia con la justicia. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la habilidad de construir algo duradero que beneficie a toda la humanidad. En las palabras inmortales grabadas en los palacios de Nínive, los reyes asirios se proclamaron reyes del universo, reyes de los 4/4 del mundo. Su imperio ha desaparecido, pero su visión de un mundo unificado bajo leyes comunes y administración eficiente continúa inspirando a aquellos que buscan crear un futuro mejor para toda la humanidad. En las vastas llanuras de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates serpentean como venas doradas bajo el sol implacable del desierto, se alza una ciudad cuyos muros han presenciado el nacimiento del terror más refinado que el mundo antiguo conoció jamás. El año es 883 A.C. y en los jardines colgantes del palacio de Nimrud, un hombre contempla cabezas cercenadas apiladas como trofeos de caza, mientras sus escribas graban en tablillas de arcilla las palabras que harán temblar a reyes desde el Mediterráneo hasta las montañas de Irán. Yo soy Asurnasirpal, rey del universo,
rey de Asiria, hijo de Tukulti-Ninurta, también rey del universo, rey de Asiria. Desollaré vivos a aquellos que se rebelen contra mí, y colgaré sus pieles en las murallas de la ciudad. Si estas historias épicas de imperios perdidos te acompañan hacia el descanso nocturno, considera suscribirte para más relatos que despiertan la imaginación mientras nutren el alma. Este era el imperio asirio en su forma más terrible y magnífica, una máquina de guerra tan perfecta que dominaría el cercano Oriente durante más de 1000 años. Pero para entender cómo una pequeña ciudad-estado en el norte de Mesopotamia se convirtió en el terror de las naciones, debemos retroceder casi 2 milenios, hasta los albores de la historia escrita, cuando Asiria era poco más que un puesto comercial en las rutas que conectaban Anatolia con Babilonia. Asiria debe su nombre a Asur, tanto la ciudad, que fue su núcleo original, como el dios que protegía a su pueblo. Asur se alzaba sobre una meseta rocosa que dominaba el río Tigris, una posición estratégica que controlaba las rutas comerciales que fluían como arterias de vida entre las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Era el año 2500 A.C., cuando los primeros asentamientos permanentes se establecieron en esta tierra que sería testigo de tanta grandeza y tanto horror. Los primeros asirios eran semitas, parientes lingüísticos de los acadios, babilonios y hebreos, pero templados por el clima más duro del norte mesopotámico, mientras que sus primos del sur disfrutaban de las tierras fértiles regadas por inundaciones anuales. Los asirios tuvieron que luchar contra la sequía, las montañas hostiles y las incursiones constantes de tribus nómadas. Esta dureza forjó un carácter nacional que valoraba la disciplina militar y la eficiencia administrativa por encima de las artes y la filosofía. Durante sus primeros siglos de existencia, Asiria fue dominada por potencias extranjeras. Los acadios de Sargón el Grande incorporaron las ciudades asirias a su imperio alrededor del 2334 A.C., seguidos por los Guti de las montañas del Zagros y posteriormente por la tercera dinastía de Ur. Pero cada dominación extranjera enseñó a los asirios nuevas técnicas de gobierno, guerra y administración, que luego adaptarían y perfeccionarían para sus propios fines. El primer destello de independencia asiria llegó alrededor del 2000 A.C., cuando un comerciante llamado Puzur-Asur se proclamó rey de Asur y estableció una dinastía que duraría siglos. Pero estos primeros reyes asirios no eran conquistadores, eran mercaderes que habían aprendido que el comercio pacífico era más lucrativo que la guerra. Establecieron colonias comerciales por toda Anatolia, especializándose en el comercio de estaño y textiles que transportaban en caravanas de hasta 200 burros. Kanesh, en el corazón de Anatolia, se convirtió en el centro de esta red comercial asiria. Los archivos cuneiformes encontrados allí revelan una sociedad comercial sofisticada, con contratos complejos, sistemas de crédito y disputas legales que rivalizaban con los del mundo moderno. Los comerciantes asirios vivían en barrios separados de las ciudades anatolias, manteniendo sus propias leyes y costumbres mientras se enriquecían con el intercambio entre las civilizaciones. Pero este período dorado del comercio asirio llegó a su fin con las conquistas del rey hitita Anita alrededor del 1750
C. Las colonias comerciales fueron destruidas o abandonadas, y Asiria se vio obligada a retirarse a sus tierras natales. Durante los siguientes siglos, el reino se fragmentó en ciudades-estado rivales, cada una luchando por la supervivencia en un mundo cada vez más militarizado. Fue durante estos siglos oscuros que nació la tradición militar que convertiría a Asiria en el terror del mundo antiguo. Sin las riquezas del comercio de larga distancia, los asirios se vieron obligados a vivir de la agricultura y la ganadería en tierras marginales. Las incursiones de las tribus montañesas se volvieron más frecuentes, y la supervivencia dependía de la capacidad de cada ciudad para defenderse y contraatacar. Los asirios desarrollaron tácticas militares que combinaban la disciplina de la infantería mesopotámica con la movilidad de la caballería montañesa. Sus arqueros, entrenados desde la infancia, podían disparar con precisión mortal tanto a pie como montados. Sus carros de guerra, mejorados constantemente, se convirtieron en plataformas móviles de devastación. Pero, más importante aún, desarrollaron una cultura militar que glorificaba la conquista y aterrorizaba a los enemigos. El renacimiento asirio comenzó con Adad-nirari y 1305-1274 a.C., quien no solo expulsó a los invasores extranjeros, sino que comenzó la primera expansión sistemática del territorio asirio. Conquistó Mitanni, el reino hurrita que había dominado el norte de Mesopotamia durante siglos, y estableció el precedente de deportar poblaciones enteras para evitar rebeliones futuras. Pero fue su nieto, Tukulti-Ninurta I, 1240 y 3207 a.C., quien marcó el verdadero comienzo de la ambición imperial asiria. Su nombre significa «Mi confianza está en Ninurta, el dios de la guerra», y vivió de acuerdo con esta dedicación. No contento con dominar el norte de Mesopotamia, marchó hacia el sur y conquistó la mismísima Babilonia, la ciudad santa de Marduk, convirtiendo a Asiria en la potencia dominante de toda Mesopotamia. La conquista de Babilonia fue un evento que conmocionó al mundo antiguo. Babilonia era no solo una ciudad poderosa, sino el centro cultural y religioso de Mesopotamia, hogar de eruditos, artistas y sacerdotes cuya influencia se extendía desde Egipto hasta Irán. Tukulti-Ninurta saqueó la ciudad, se llevó la estatua del dios Marduk a Assur y se proclamó rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad. Pero esta conquista prematura sembró las semillas de problemas futuros. Los babilonios nunca aceptarían completamente el dominio asirio y sus rebeliones constantes drenarían los recursos asirios durante siglos. Además, la conquista de Babilonia despertó la hostilidad de Elam, el reino que controlaba el suroeste de Irán y que había sido aliado tradicional de Babilonia. El período que siguió a Tukulti-Ninurta I fue testigo de una lucha épica entre Asiria y una coalición de enemigos liderada por los babilonios y elamitas. Los reyes asirios lucharon batallas desesperadas para mantener sus conquistas, pero gradualmente fueron obligados a retirarse. Para el 1100 a.C., Asiria había perdido la mayor parte de sus conquistas del sur y estaba nuevamente limitada al norte de Mesopotamia. Fue durante esta crisis que emergió uno de los más grandes conquistadores de la historia antigua, Tiglath-Pileser I, 1114-1076 a.C. Su nombre significa
Mi confianza está en el hijo de Sharra, refiriéndose al dios Asur, y demostró esa confianza, conquistando un territorio que se extendía desde las montañas de Armenia hasta las costas del Mediterráneo. Tiglat-Pileser I no era solo un guerrero, era un organizador genial que perfeccionó las técnicas administrativas que permitirían a los imperios asirios posteriores controlar territorios vastos y diversos. Estableció un sistema de provincias gobernadas por funcionarios asirios, implementó deportaciones masivas para prevenir rebeliones y creó un ejército profesional que no dependía de las levas estacionales. Sus campañas fueron relatadas en anales que establecieron el modelo para la propaganda imperial asiria. Las descripciones de sus conquistas combinaban precisión geográfica con narrativas destinadas a aterrorizar a enemigos potenciales. Crucé el Éufrates en la crecida del verano, relata en una de sus inscripciones, y conquisté toda la tierra de Hatti hasta el mar superior del sol poniente. Recibí tributo de Biblos, Sidón y Arvad. Cacé en el Líbano y en una expedición maté 4 toros salvajes en el desierto cerca de Harran. Pero incluso los logros de Tiglath-Pileser I no pudieron prevenir el colapso que siguió a su muerte. Los arameos, tribus nómadas semíticas del desierto sirio, aprovecharon las luchas sucesorias en Asiria para invadir y establecerse en gran parte de Mesopotamia. Para el Mila C. Asiria estaba nuevamente reducida a un pequeño territorio alrededor de Asur y parecía destinada a convertirse en una nota al pie en la historia de las grandes civilizaciones. Los siglos Y y X, A, C fueron conocidos como la Edad Oscura Asiria, un período del cual tenemos pocos registros y donde el reino luchó simplemente por sobrevivir. Los arameos controlaban las rutas comerciales, los babilonios habían recuperado su independencia y las tribus montañesas raideaban constantemente las fronteras asirias. Era un mundo donde la supervivencia dependía de la capacidad militar inmediata, y los asirios, aislados y sitiados, perfeccionaron las artes de la guerra hasta convertirlas en ciencias exactas. Durante estos siglos oscuros, los asirios desarrollaron innovaciones militares que revolucionarían la guerra antigua. Perfeccionaron el uso del hierro para armas y herramientas, creando espadas y puntas de lanza más duras y afiladas que cualquier cosa que sus enemigos poseyeran. Desarrollaron máquinas de asedio que podían derribar las murallas más poderosas. Más importante aún, crearon una doctrina militar que combinaba velocidad, sorpresa y terror psicológico. El renacimiento final del poder asirio comenzó con Adad-Nirari II, 911-890 y 1 A.C., quien inició la serie de conquistas que culminarían en el imperio más grande que el mundo antiguo había visto hasta entonces. Adad-Nirari reconquistó gran parte del territorio perdido a los arameos y estableció las bases administrativas y militares sobre las cuales sus sucesores construirían un imperio que se extendería desde Egipto hasta Irán. Pero fue su hijo, Tukulti-Ninurta II, 890-880 y 4 A.C., quien comenzó la expansión sistemática que convertiría a Asiria en una superpotencia. Sus campañas fueron meticulosamente planificadas, ejecutadas con precisión militar,
y documentadas en anales que servían tanto como registros históricos como propaganda terrorífica. La verdadera época dorada del poder asirio comenzó con Asur-Nasirpal II, 880 y 3850, y 9 c, el rey cuyas palabras abren nuestra historia. Asur-Nasirpal no era simplemente un conquistador, era un artista de la guerra y el terror que elevó la brutalidad a la categoría de arte fino. Sus palacios en Nimrud estaban decorados con relieves que mostraban en detalle gráfico el destino de aquellos que se oponían al poder asirio. Los relieves de Nimrud son obras maestras del arte antiguo, pero también documentos históricos que revelan la mentalidad del imperialismo asirio. Muestran soldados desollando prisioneros vivos, empalando rebeldes y construyendo pirámides de cabezas cercenadas. Estas imágenes no eran simplemente decorativas, eran advertencias dirigidas a embajadores extranjeros que visitaban el palacio asirio. Asur-Nasirpal II perfeccionó las técnicas de guerra psicológica que se convertirían en la marca distintiva del imperialismo asirio. Antes de cada campaña, enviaba mensajeros a las ciudades enemigas, describiendo en detalle lo que les sucedería si resistían. Estas descripciones, grabadas en tablillas cuneiformes, son tan gráficas que parecen sacadas de las pesadillas más oscuras. Construí un pilar frente a la puerta de la ciudad, relata Asur-Nasirpal en sus anales, y desollé vivos a todos los líderes que se habían rebelado, y cubrí el pilar con sus pieles. Algunos empotré en el pilar, algunos empalé en estacas, algunos distribuí por la ciudad. A muchos de sus soldados quemé vivos, y a muchos capturé vivos. De algunos corté las manos y los dedos, de otros corté las narices, las orejas y los dedos. Pero la brutalidad de Asur-Nasirpal no era gratuita. Era un instrumento calculado de política imperial. Una vez que una región había sido pacificada mediante ejemplos terroríficos, raramente se rebelaba nuevamente. El terror asirio era tan efectivo que muchas ciudades se rendían sin lucha al primer rumor de que las tropas asirias se acercaban. La organización militar de Asur-Nasirpal era igualmente impresionante. Su ejército estaba dividido en unidades especializadas: arqueros, lanceros, caballería, carros de guerra y ingenieros de asedio. Cada unidad era entrenada hasta la perfección en su especialidad, y todas trabajaban juntas con la precisión de un mecanismo de relojería. Los arqueros asirios eran considerados los mejores del mundo. Entrenados desde la infancia, podían disparar con precisión mortal a distancias que otros arqueros consideraban imposibles. Sus arcos compuestos, hechos de hueso, madera y tendones, eran obras de arte técnico que podían penetrar cualquier armadura de la época. La caballería asiria era igualmente formidable. Los jinetes, armados con lanzas, arcos y espadas de hierro, podían atacar con la velocidad del rayo y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Sus caballos, criados específicamente para la guerra, eran más grandes y fuertes que los de sus enemigos, capaces de cargar con armaduras pesadas sin perder velocidad. Los carros de guerra asirios representaban el pináculo de la tecnología militar de la época, construidos con maderas especiales importadas del Líbano, reforzados con hierro y tirados por los mejores caballos. Estos carros eran plataformas móviles desde las cuales los arqueros podían disparar con precisión, incluso a gran velocidad. Pero quizás
La innovación más importante de Ashurnasirpal fue el desarrollo de máquinas de asedio que podían tomar cualquier ciudad fortificada. Sus ingenieros construían torres de asedio más altas que las murallas enemigas, arietes que podían derribar puertas de bronce y escaleras que permitían a los soldados trepar las defensas más altas. El sucesor de Ashurnasirpal, Salmanasar III, 850 y 8824 AC, heredó esta máquina militar perfecta y la utilizó para expandir el imperio asirio hasta límites que ningún estado mesopotámico había alcanzado jamás. Durante sus 35 años de reinado, Salmanasar luchó en 31 campañas, conquistando territorios desde las montañas de Urartu hasta las costas de Fenicia. Una de las campañas más famosas de Salmanasar fue contra una coalición de estados occidentales liderada por Damasco y que incluía a Israel. La batalla de Karkar en 853 AC vio a Salmanasar enfrentarse a una fuerza combinada que incluía carros sirios, infantería israelita y camellos árabes. Aunque Salmanasar reclamó la victoria, la coalición logró detener temporalmente la expansión asiria hacia el oeste. Los anales de Salmanasar proporcionan una de las primeras menciones de Israel en fuentes no bíblicas, describiendo cómo el rey Acab contribuyó con 2000 carros y 10.000 soldados a la coalición anti-asiria. Esta referencia conecta dramáticamente la historia bíblica con los registros del imperio más poderoso de la época. Pero Salmanasar no se limitó a conquistas militares. También fue un gran constructor que transformó las ciudades asirias en centros urbanos que rivalizaban con Babilonia y Tebas. Su palacio en Nimrud era una maravilla arquitectónica decorada con relieves que narraban sus conquistas en detalle fotográfico. El obelisco negro de Salmanasar, descubierto en Nimrud y ahora en el Museo Británico, es uno de los monumentos más importantes de la historia antigua. Sus 4 lados están cubiertos con relieves que muestran a reyes tributarios de todas las naciones conocidas, presentando regalos al rey asirio. Una de estas figuras, identificada como Jehú, hijo de Omri, es la única representación visual conocida de un rey israelita. Durante el reinado de Salmanasar, el imperio asirio desarrolló el sistema administrativo que le permitiría controlar territorios vastos y diversos durante siglos. El territorio conquistado se dividía en provincias gobernadas por funcionarios asirios que respondían directamente al rey. Estos gobernadores tenían autoridad militar y civil absoluta en sus territorios, pero eran rotados frecuentemente para prevenir que desarrollaran bases de poder local. El sistema de deportaciones, perfeccionado bajo Salmanasar, se convirtió en una herramienta crucial del control imperial asirio. Poblaciones enteras de territorios conquistados eran trasladadas a regiones distantes del imperio, donde eran reasentadas entre otras poblaciones deportadas. Este sistema rompía las identidades nacionales tradicionales y creaba una población imperial leal solo a Asiria. Los últimos años del reinado de Salmanasar fueron ensombrecidos por rebeliones internas, incluyendo una revuelta liderada por su propio hijo mayor. Estas crisis internas proporcionaron respiro a los enemigos externos de Asiria, pero también demostraron la fortaleza de las instituciones imperiales asirias. A pesar de los disturbios civiles, las provincias permanecieron leales y el imperio se mantuvo intacto.
La muerte de Salmanasar en 824 A.C. fue seguida por una guerra civil que duró 6 años, durante la cual su hijo Shamshi-Adad V luchó contra rebeldes internos y enemigos externos. Esta crisis reveló tanto las tensiones inherentes en el sistema imperial asirio como su notable capacidad de recuperación. Shamshi-Adad B. 823-811 a.C. finalmente restauró la estabilidad interna, pero su reinado fue marcado por la necesidad de reconquistar territorios que se habían rebelado durante la guerra civil. Más significativamente, su muerte prematura dejó el trono a un niño, Adad-nirari III, bajo la regencia de su madre, la reina Sammuramat. Sammuramat, conocida en la tradición griega como Semíramis, se convirtió en una de las figuras más legendarias de la historia antigua. Durante su regencia 810-806 a.C., mantuvo la estabilidad del imperio y dirigió campañas militares exitosas. Su poder sin precedentes para una mujer en el mundo antiguo la convirtió en el modelo para leyendas posteriores sobre reinas guerreras. Las leyendas griegas transformaron a Sammuramat en Semíramis, una reina mítica que construyó los jardines colgantes de Babilonia y conquistó territorios desde India hasta Etiopía. Aunque estas historias son claramente fantásticas, reflejan el impacto real que esta mujer extraordinaria tuvo en la imaginación del mundo antiguo. Adad-nirari III 810-783 a.C. asumió el control personal del imperio al alcanzar la mayoría de edad y demostró ser un conquistador capaz por derecho propio. Sus campañas en el oeste llevaron el poder asirio hasta las puertas de Egipto, mientras que en el este extendió el control imperial hasta las mesetas iraníes. Durante el reinado de Adad-nirari III, el imperio asirio alcanzó una extensión territorial que no sería igualada hasta el período final del imperio. Desde las montañas de Armenia en el norte hasta el desierto arábigo en el sur, desde las costas del Mediterráneo en el oeste hasta los montes Zagros en el este, el poder asirio se sentía en cada rincón del cercano oriente. Pero esta expansión máxima también reveló los límites del poder asirio. El imperio era demasiado grande para ser controlado efectivamente con la tecnología y comunicaciones de la época. Las rebeliones en las fronteras requerían campañas constantes que drenaban los recursos del Estado. Los costos de mantener un ejército profesional y una burocracia imperial comenzaron a exceder los ingresos del tributo y el saqueo. Los sucesores de Adad-nirari III Salmanasar IV, 782-773 a.C., Asurdan III, 772-755 a.C., y Asur-nirari Ike, 754-745 a.C., fueron reyes relativamente débiles que lucharon para mantener el control del imperio heredado. Este período vio rebeliones en múltiples provincias, la pérdida de control sobre Babilonia y el surgimiento de nuevas amenazas en las fronteras. La crisis más seria vino del reino de Urartu en las montañas de Armenia. Los urarteos, herederos de las tradiciones militares urmitas, habían construido un estado poderoso que rivalizaba con Asiria en organización militar y riqueza económica.
Sus fortalezas en las montañas eran prácticamente inexpugnables, y sus incursiones en territorio asirio se volvieron cada vez más audaces. Al mismo tiempo, las tribus medas en las mesetas iraníes comenzaron a unificarse bajo líderes que habían aprendido las tácticas militares asirias, pero mantenían la movilidad tradicional de los pueblos nómadas. Estas confederaciones medas representaban una amenaza nueva y peligrosa para las fronteras orientales del imperio. En el oeste, el reino de Damasco había recuperado su independencia y lideraba una nueva coalición anti-asiria que incluía a Israel, Fenicia y las tribus árabes. Esta coalición tenía el respaldo de Egipto, que veía la expansión asiria como una amenaza a sus propios intereses en el Levante. Fue en este momento de crisis múltiple que ascendió al trono uno de los más grandes conquistadores de la historia, Tiglath-Pileser III, 744-727 a.C., conocido también como Pul en las fuentes babilónicas. Este rey revolucionó tanto la organización militar como la administración imperial asiria, estableciendo las bases para los últimos siglos de dominación asiria. Tiglath-Pileser III no era miembro de la dinastía real tradicional. Llegó al poder mediante un golpe de Estado que eliminó a la vieja nobleza asiria y la reemplazó con funcionarios leales solo a él. Esta revolución política le permitió implementar reformas radicales que habrían sido imposibles bajo el sistema anterior. La reforma militar más importante de Tiglath-Pileser fue la creación de un ejército completamente profesional. Mientras que los ejércitos asirios anteriores dependían parcialmente de levas provinciales y contingentes aliados, Tiglath-Pileser creó una fuerza permanente pagada por el tesoro real y leal únicamente al rey. Este nuevo ejército estaba organizado en unidades de 10, 100 y 1000 hombres, cada una comandada por oficiales profesionales entrenados en academias militares especializadas. Los soldados servían términos de 20 años, recibían pagos regulares y al retirarse recibían tierras en las provincias fronterizas donde actuaban como colonos militares. Las tácticas de Tiglath-Pileser combinaban la disciplina tradicional asiria con innovaciones que anticipaban métodos de la guerra moderna. Sus ejércitos se movían con velocidad sin precedentes, utilizando ingenieros especializados para construir puentes y caminos que permitían el movimiento rápido de grandes fuerzas. Las máquinas de asedio de Tiglath-Pileser eran las más avanzadas del mundo antiguo. Sus torres móviles, protegidas con placas de hierro y equipadas con arietes múltiples, podían tomar virtualmente cualquier ciudad fortificada. Sus catapultas podían lanzar proyectiles incendiarios a distancias que otros ejércitos consideraban imposibles. Pero quizás la innovación más importante de Tiglath-Pileser fue la sistematización del terror como herramienta política. Mientras que reyes anteriores habían usado la brutalidad ocasionalmente, Tiglath-Pileser la convirtió en una ciencia precisa. Cada ciudad conquistada recibía un castigo calibrado exactamente para desalentar la resistencia futura. Las primeras campañas de Tiglath-Pileser se dirigieron contra Urartu y sus aliados en las montañas del norte, utilizando tácticas que combinaban asedios convencionales con guerra de montaña especializada. Logró penetrar fortalezas que habían sido consideradas inexpugnables. La destrucción de la capital urartea de Tuxpa
envió ondas de shock por todo el mundo antiguo. En el oeste, Tiglat-Pileser enfrentó la coalición liderada por Damasco con una campaña que se convirtió en modelo para la guerra imperial posterior. En lugar de atacar directamente la fortaleza principal, aisló a Damasco, conquistando sistemáticamente todos sus aliados y cortando todas sus rutas de suministro. La conquista de Israel por Tiglat-Pileser en 732 a.C. marcó un momento crucial tanto en la historia asiria como en la tradición bíblica. El rey israelita Oseas se convirtió en vasallo asirio, y gran parte de la población del reino del norte fue deportada a Siria, comenzando el proceso que llevaría a la desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel. Los anales de Tiglath-Pileser describen estas campañas con la precisión de un contador. Del territorio de la casa de Omri, toda su población, junto con sus bienes, deporté a Asiria. Peka, su rey, derrocaron, y puse a Oseas como rey sobre ellos. 10 talentos de oro y 1000 talentos de plata recibí de ellos como tributo. Pero la conquista más significativa de Tiglath-Pileser fue la de Babilonia en 729 a.C. A diferencia de conquistas asirias anteriores de la ciudad santa, Tiglath-Pileser adoptó un enfoque conciliador, tomando el título tradicional de Rey de Babilonia y respetando las instituciones religiosas babilónicas. Esta política estableció el precedente para el control asirio de Babilonia durante el siglo siguiente. La administración imperial de Tiglath-Pileser era igualmente revolucionaria. Dividió el imperio en un número mayor de provincias más pequeñas, cada una gobernada por funcionarios profesionales que podían ser transferidos según las necesidades del Estado. Este sistema redujo la probabilidad de rebeliones provinciales y aumentó la eficiencia administrativa. El sistema de deportaciones fue refinado hasta convertirse en una herramienta de ingeniería social. Poblaciones enteras eran reubicadas no aleatoriamente, sino de acuerdo con planes cuidadosos diseñados para maximizar la productividad económica mientras minimizaban la posibilidad de rebelión. Artesanos especializados eran concentrados en ciudades industriales, agricultores en regiones fértiles y guerreros en fronteras militares. Los últimos años del reinado de Tiglath-Pileser fueron dedicados a consolidar las conquistas y establecer sistemas administrativos que permitirían a sus sucesores mantener el imperio expandido. Su muerte en 727 a.C. marcó el final de una era de expansión conquistadora y el comienzo de un período de consolidación imperial. Salmanasar Ico 726 722 a.C. heredó un imperio vasto pero inestable. Su reinado breve fue dominado por la rebelión de Samaria, la capital del reino del norte de Israel, que se había aliado con Egipto en un intento de recuperar la independencia. El asedio de Samaria duró 3 años y terminó con la destrucción final del reino de Israel. La caída de Samaria en 722 a.C. marcó uno de los momentos más significativos de la historia bíblica. La población superviviente fue deportada a Siria, mientras que colonos de otras partes del imperio fueron asentados en la región. Estos colonos se mezclaron con los israelitas remanentes para formar el pueblo que posteriormente sería conocido como los samaritanos.
La muerte súbita de Salmanasar V en 722 a.C. llevó al trono a Sargón II, 721-705 a.C., quien tomó su nombre del legendario conquistador acadio. Sargón no era miembro de la familia real, y su ascensión al poder marcó otra revolución política que transformaría la naturaleza del imperio asirio. La respuesta de Sargón a estas crisis múltiples demostró el genio estratégico que caracterizaría su reinado. En lugar de intentar sofocar todas las rebeliones simultáneamente, adoptó una estrategia de divide y vencerás, tratando con cada amenaza por separado mientras mantenía a las otras en suspenso mediante diplomacia y terror psicológico.